Hola amigos, muy buenas noches a todos. Bien, el día de hoy les vamos a hablar seguimos hablando sobre la investigación. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos en una investigación científica. Y ya, primeramente vamos a hablar sobre qué es un proceso de planteamiento del problema científico. Ya, un planteamiento de problema es el fortalecimiento de la idea, ¿no? De la idea que podemos decir hasta convertirse, ¿no? En un problema científico. En la investigación es la afinación ya de la idea o de la reducción de formalmente, que hemos hablado de las ideas que podemos sacar, ¿no? Podemos investigar sobre unas tesis, proyectos, artículos, hasta libros, ¿no? Vamos a ver sobre los procesos, ¿no? El planteamiento de problemas científicos, ¿no? Podemos decir que, como hemos dicho, que es el fortalecimiento, ¿no? De una idea. Bien, la idea puede ser de una idea lógica, inductiva, que pueden decir que son cualitativas, ¿no? Y una lógica deducativa, que puede ser cuantitativa. Cuando hablamos de problemas científicos, podemos decir que son de delimitación o una formulación, ¿no? De problemas que tienen que tener el objetivo, la justificación y las limitaciones. ¿Ya? Luego vamos a hablar ahora sobre lo que trata, ¿no? Donde se manifiestan, ¿no? Donde se manifiesta el problema. ¿Ya? En la realidad o contexto, podemos decir que en una área de entrenamiento, podemos decir un área, digamos, cuando vamos a un área deportiva. Ejemplo, ¿no? Podemos decir en fútbol hay una deficiencia, hay un problema en lo que es el pase y la recepción. Entonces es un problema, ¿no? Podemos decir igual que son en escuelas deportivas, en gimnasios, en grupos de deportistas, cuando podemos ver en grupos de deportistas cuando salen a trotar o salen a hacer ejercicio por su misma persona, o en escuelas, hasta en escuelas pueden decir, como podemos decir, las habilidades motrices, no podemos encontrar igual un problema, ¿no? Y cuando hay un campo de competición, podemos decir, en un campo de competición, cuando hay competencias y podemos ver un problema. Ya, bien, en la realidad del contexto, ¿no ve? Luego tenemos lo que es el objeto de estudio, que decimos, ¿no? Que es un proceso de entrenamiento deportivo, un campo de acción o la carga de entrenamiento que le damos, el proceso de entrenamiento y aprendizaje de la técnica. Luego vamos a hablar sobre el problema científico, que es, ¿no? La contradicción entre, entre la situación actual del objeto y una situación deseable. Ya, bueno, vamos a hablar sobre los requisitos del problema científico. Ya, algunos requisitos del problema científico son la objetividad, la clara, ¿no? Tiene que ser claro y preciso. ¿Ya? También tiene que ser vigente, expresar el desconocimiento, valor práctico, teórico y metodológico. ¿Ya? Luego hablamos sobre vamos a hablar sobre un método que hemos aprendido, y voy a hablar sobre el método del embudo, ya que son primeramente el definir brevemente el tema, que es lo primero que tenemos que hacer para poder entender un proyecto o una tesis o algo. Tiene que ser siempre definir previamente el problema para investigar. Luego lo que es delimitar, ¿no? El espacio, de dónde, el tiempo, cuándo y un concepto. O sea, aquí hablamos sobre dónde, en cuánto tiempo vamos a realizar ese proyecto. Podemos decir, ¿no? Bueno, el proyecto va a ser en una escuela de fútbol ubicado en Minto, ¿ya? Entonces ya estamos en dónde. Luego tenemos lo que es la referencia en algunos estudios sobre el tema. Tenemos que sacar algunas referencias, ¿no? Antecedentes sobre ese tema que estamos investigando. Luego tenemos lo que es mencione los problemas no abordados y abordados, se apunta de partida. Luego hablamos sobre los mencionar la utilidad y contraponer lo que se pretende realizar. Aquí hablamos sobre un método que vamos a poder aplicarlo para que se pueda realizar,
que se pretende realizar en lo que tenemos que hacer el proyecto, ¿ya? Y luego lo último que son las fórmulas del problema central en pregunta. Aquí hablamos sobre, eso va relacionado a nuestro tema, ¿no? Para hacer una pregunta sobre el problema. Ya, bueno, vamos a hablar ahora sobre un poco sobre la formulación por el problema, ¿no? Que tiene que ser, como dijimos, primeramente indicativo de la acción, objeto donde se manifiesta el problema y el contexto donde se manifiesta el problema. Podemos decir eso, ¿no? Cuando hablamos de la indicación de la acción, son donde las acciones indicadas por verbos o tiempos. Y cuando hablamos sobre el objeto donde manifiesta el problema, es la parte donde se va la realidad de una ciencia donde se manifiestan las creencias del problema que motivan el estudio. Bien, como podemos ver, hemos hablado un poco sobre los objetivos, ¿no? Una investigación científica que, digamos, que aquí son bien importantes para poder elaborar nuestro proyecto, ya que aquí hemos hablado un poco sobre cómo, ¿no? El tema del embudo, el método del embudo, que es muy importante para poder realizar nuestro tema, ¿no? Como dice, que tenemos que tener primeramente un tema específico para poder realizar y avanzar en nuestra investigación, lo que estamos realizando. Muy bien, muchas gracias.